Bien, hermanos, Dios le bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo cada día esté con nosotros, ¿verdad? Y podamos cada día recordar de manera muy agradecida y muy motivadora la cruz, lo que ocurrió en la cruz, lo que significó la cruz para nosotros y lo que fue su gran resurrección, porque en ella tenemos ya la confianza, la seguridad de una promesa que se cumplirá. La semana pasada nosotros iniciamos con lo que es la pequeña, muy corta parábola que está dentro de un diálogo bastante amplio, que es la historia donde relata el encuentro de Jesús con un joven rico, una persona prominente de la ciudad en la cual vivía, y en ese diálogo es que encontramos una parábola muy corta realmente. Ese texto está ubicado en todo lo que es el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, pero también se encuentra en Mateo como en Marcos. Vimos la semana pasada cómo los tres evangelios nos ayudan a tener una visión más clara, ¿verdad?, de los hechos, nos dan detalles cada uno. No es que un evangelio está incompleto y el otro está más completo, sino que arrojan más detalles para que nosotros podamos tener una visión más grande de lo que fue la historia. En el verso 18, perdón, el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, nosotros vamos a iniciar con esta historia que la leímos la semana pasada. Hoy le daremos seguimiento y comienza la Biblia diciéndonos lo que ocurrió en el encuentro con Jesús y el joven rico. Lucas capítulo 18, su verso 18. Dice así la palabra de Dios. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todos esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero él al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús le dijo: qué difícil es que entre al reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre al reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermano, o padre, o hijo, por la causa del reino de Dios, que no reciba más veces, más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra, Dios, es la fuente de vida para nosotros, Dios, porque a través de ella nosotros te conocemos. Y conocerte a ti, conocer a tu Hijo, es conocer lo que es la vida. Ayúdanos, Dios, en este momento a poder entenderla, a poder vivirla, Señor, en nuestras vidas, asimilarla para vivirla en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder comprender lo que el Espíritu Santo nos va a decir en este momento, Señor. Que tu palabra, que es viva y eficaz, haga el efecto, Dios, siempre que ella ha prometido. Y sabemos, Dios, que así ocurrirá no por quien la presenta, sino por lo que ella es. Una palabra poderosa.
Gracias, Padre, en el nombre amado de Jesús. Amén. El joven que llega, se encuentra a Jesús en el camino, ¿verdad? Se postra ante él, le hace esta pregunta, demostró una intención, una inquietud que tenía en su vida. Quería saber qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. La semana pasada vimos sobre lo importante que es buscar, estar interesado en la vida eterna, porque es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque sabemos y estamos seguros que moriremos, nuestro cuerpo morirá, pero nuestro espíritu irá a un lugar. Veremos un juicio. En ese juicio entonces se va a determinar, de acuerdo a algunas cosas, de acuerdo a si ya hemos sido llamados y escogidos por Dios y hemos entregado nuestra vida a Él. Entonces se va a definir en ese juicio cuál va a ser la morada para la eternidad tuya o para la eternidad mía. Se va a definir, se va a dejar ya claro en el juicio. Por eso es importante para el no creyente asegurar dónde va a estar en ese momento. Pero también es importante para nosotros los cristianos llevarle esa inquietud a los no creyentes. Es decir, preocuparlo por la vida, por ese punto de la eternidad. Y esa preocupación y a la vez la solución, porque no es solamente preocuparlo, lo bueno es que le llevamos la preocupación, pero le llevamos la solución, y eso se consigue llevando el Evangelio de Cristo a todo aquel que lo necesite. Tranquilo, sin desesperarnos por los resultados, porque los resultados no dependerán de nosotros, sino que dependen de Dios. La salvación es del Señor. Mi trabajo es llevar su palabra. Escucho su palabra, escuchamos su palabra, y eso va a producir fe, una fe salvadora en la vida de nosotros. Entonces, eso lo vimos todo lo que fue la semana pasada, hablamos de eso. ¿Qué haré? Es la pregunta que hace el joven para heredar la vida eterna. Y sabemos que es una preocupación, como vimos, válida, necesaria, pero la pregunta que el joven le hace a Jesús está sustentada en un supuesto que es errado, en una creencia que es equivocada, que desde mucho antes de los tiempos de Jesús se ha venido creyendo y sustentando que nosotros, el hombre, puede hacer algo, puede hacer alguna obra, alguna actividad que lo haga merecedor de la vida eterna. Hoy en día vamos a tener religiones, y conocemos muchas religiones, que se empeñan en crear un compendio, un grupo que involucra de reglas y normas, que involucran rezos, rituales, peregrinaciones, sacrificios físicos y un sinnúmero de cosas, cumplir leyes, cumplir normas, que al tú cumplir todo eso, entonces eso te hace a ti merecedor de llegar a la vida eterna, es decir, que tú la puedes ganar. Incluso la religión musulmana le asegura salvación a todos aquellos que mueren en una guerra que es declarada como una guerra santa. Todos aquellos guerreros, soldados que practican la religión musulmana, cuando una guerra es declarada santa y mueren, entiende que ya han asegurado su salvación. Esto es completamente errado. Esto no tiene ninguna justificación. Y a la luz de la Biblia nosotros podremos entender esto. El joven va con esta pregunta errada a Jesús. Y Jesús podría haberle dicho, creo que si hubiese sido dominicano, le hubiese dicho, ¿qué puedo hacer para ir? Nada, tú no puedes hacer nada y punto. Y se lo dice directamente y lo deja ahí. Pero realmente el maestro, el buen maestro, el gran maestro, no le responde de una manera tan directa, sino que como buen profesor y maestro que es Jesús, el excelente que es, lo lleva a través de unas preguntas y unos relatos, lo lleva a él mismo a razonar y a contestarse esa pregunta. Y cuando nosotros razonamos realmente alguna situación y llegamos a conclusiones, digerimos mejor las cosas, cuando es por nuestra propia
nuestro propio razonamiento que llegamos ahí. El joven le dice a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús inicia la respuesta a esta pregunta de qué hacer para heredar. Y en el verso 20, Jesús le responde a él diciendo, tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio o no levantes calumnia, dependiendo de la traducción, honra a tu padre y a tu madre. Y le dijo, luego el joven, al Jesús decirle todo esto, le dice, bueno, no hay problema, lo he cumplido todo desde mi juventud. ¿Quieres heredar la vida eterna? Jesús no le está diciendo aquí, ahí se podría ver, si hay una contradicción, Edward, entonces con lo que tú dijiste al principio y lo que Jesús le respondió al joven. Porque Jesús le está diciendo al joven que si cumple la ley, esos mandamientos, que Jesús le da 5 de los 10, será merecedor de la vida eterna. Pues yo le digo, no se desesperen y vamos a seguir como Jesús le contesta al joven, y eso nos va a llevar a nosotros mismos a la respuesta, igual que como llevó al joven. Pero estos 5 mandamientos que Jesús le da al joven rico, que es el inicio a la respuesta que él está buscando, de qué va a hacer para heredar la vida eterna, vamos un énfasis a lo que es la propiedad. Estos son los últimos 5, parte de lo que es la segunda parte de los 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen otra connotación diferente a estos últimos 5, de esos 6 Jesús menciona 5 aquí. En estos 5 habla mucho de lo que es la relación horizontal, el trato entre nosotros. Y estos 5 que tienen la característica que 2 de ellos hacen énfasis a lo que es el respeto o el valor a la familia. El primero de lo que Jesús le cita es no cometas adulterio. Y eso te lleva hacia un respeto a tu esposo o a tu esposa. Aclaro, tu esposa varón según la creación y tu esposa hembra según la creación. Desde el principio, ¿verdad? Varón y hembra. Ese mandamiento manda ese respeto a lo que es la familia, pero también el último, honra a tu padre y a tu madre, también involucra el respeto a la familia, la devoción a la familia. Los 3 que están en el centro, el no matar, no hurtar, no robar, habla ya más de lo que es el respeto a la propiedad ajena. No robes, ¿verdad? Respeto a la propiedad ajena. No mate, respeto a la vida ajena. No digas o levantes calumnia del otro, respeto hacia lo que es la vida de ese individuo, la reputación de esa persona a la cual tú estás levantando falso testimonio. Entonces, Jesús le presenta al joven de primero algo que para todo judío piadoso era de suma importancia, y para nosotros hoy en día también lo es. Hay personas que no comen cuento con su familia. Su familia es lo más importante. Jesús le está diciendo a él y nos dice a nosotros, respetemos a nuestros familiares, honremos a nuestra familia, seamos esposos o esposas fieles, hijos que sus padres se sientan orgullosos, que no se avergüencen de ustedes, que lo vean con orgullo, orgullo del bueno, por lo bien que usted se ha portado. Jesús también le dice, y eso para nosotros, incluso para los mismos judíos, y todo el judío que estaba ahí, incluyendo al joven rico, a quien Jesús le está respondiendo, entendió esto perfectamente. Él lo conocía a todos. El respeto hacia los demás es la combinación perfecta, respeto a la familia y respeto a los demás,
propiedad ajena, es la combinación para usted vivir con todo el que le rodea, tranquilo y en paz, darse a querer y demostrarle amor a los demás. Y esto es muy importante entender esto, porque al entender este punto podremos entender después aquella exigencia que Jesús le hace al joven rico. Al Jesús decirle al joven rico, los mandamientos sabe, Jesús no le está haciendo una pregunta, primer punto. Él está afirmando que ese joven conoce los mandamientos. Tú lo conoces, tú sabes cuáles son los mandamientos, tú sabes de lo que te estoy hablando. Para Jesús, este es otro de los lugares en los que nosotros podemos ver lo que es el atributo de la omnisciencia de Dios, Jesús demostrando que Él lo posee también. La omnisciencia es el atributo de Dios que le permite conocer todo. Es como un escritor que escribe una historia o una novela, ¿verdad? Ese escritor, en su mente, él va creando diferentes personajes, diferentes lugares, diferentes acciones, diferentes hechos. Incluso él determina los resultados. Y él incluso determina la característica de cada personaje, cómo actúa, cómo piensa y todo, sus habilidades, sus deficiencias, su fortaleza. Todo hace el escritor. O sea que si el escritor se mete dentro de la obra que escribió, la historia, ¿le podrán salir con alguna sorpresa algunos de los personajes o de los hechos? No, porque él fue que lo hizo. Él fue lo que dijo que iba a ocurrir, cómo iba a ocurrir y todo. Entonces, algo así es la omnisciencia de Dios. Como gran escritor y planificador de lo que es esta vida que nosotros estamos viviendo, conoce todo, porque Él lo creó. Nos dio a nosotros características, nos dio pensamientos, sabe todo. Para Él no hay sorpresa. Cuando Jesús está, antes de llegar de la Samaritana, ya Él comienza a decir que Él sabe todo. Él le dice a los discípulos, cuando va de regreso a Jerusalén, nos vamos por Samaria porque me es necesario, y Él sabía de antemano. Cuando la samaritana va al pueblo y dice lo que ocurrió con Jesús, dice, encontré un hombre que sabe todo lo que tiene que ver conmigo. Y Jesús nunca la había visto a ella. Y ella incluso dice, ¿será este el Cristo? Sorprendida, porque Jesús conocía todo acerca de ella. Esa es una parte de lo que son los atributos, del atributo de la omnisciencia de Dios. El apóstol Pablo a los Colosenses dice, y en Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El mismo Juan, después el apóstol Juan dice en Juan 2:25, y no tenía necesidad, refiriéndose a Jesús, de que nadie le diera testimonio de nada, porque Él lo conocía todo. Entonces, cuando Jesús le dice al joven rico, ¿conoces los mandamientos? Jesús está seguro de que Él lo conoce, porque Jesús sabe que Él lo conoce. No le está preguntando si Él conoce o no estos mandamientos. Entonces pasa a darle estos mandamientos, pasa a decirle con el inicio de contestar la pregunta. Y en esto del conocimiento de Jesús como escritor, creador de nuestra historia, hago un pequeño paréntesis para recordar que así como Jesús conocía los pensamientos de todos y la vida de todos, conoce nuestros pensamientos de nosotros hoy en día, conoce nuestra vida, conoce dónde nos metemos y dónde no nos metemos, conoce a dónde vamos y a dónde no vamos, conoce lo que decimos y lo que no decimos, lo que pensamos y lo que no hemos pensado, lo conoce todo. El Espíritu de Dios mora en nosotros, está con nosotros. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que decimos. Cuidamos dónde vamos y cuidado dónde dejamos de ir. Dios conoce todo y Dios dice que al final, en ese juicio que vimos la semana pasada también, nosotros tenemos que rendir cuenta. Y ese rendimiento de cuenta va a ser muy, muy, muy minucioso. Donde mismo Jesús dijo que tendremos que dar cuenta hasta de cada palabra que ha salido de nuestra boca. Dios está con nosotros, conoce todo lo de nosotros
Y Él espera que nuestros pensamientos sean pensamientos para bien, que nuestros hechos sean hechos para bien, que los lugares que vamos sean lugares de bendición y que no dejemos de ir a los lugares donde vamos a recibir bendiciones. Eso es lo que Dios espera. Seguimos entonces con lo que es el joven rico y Jesús en su conversatorio. El joven rico pregunta, ¿qué haré? Jesús comienza a contestarle. Luego de Jesús decirle, tú conoces los mandamientos, y le cita 5, la respuesta del joven es, lo conozco todo y lo he practicado desde niño. El joven cometió un error por su creencia de creer que podía hacer algo para alcanzar la vida eterna. Pero aquí vuelve y comete otro error. Lo he cumplido todo. Posiblemente era una persona conocedora de la ley y se había enfocado en practicarla y en cumplirla. Pero cuando él dice lo conozco todo, la tradición judía cree y enseña que solo 3 hombres en la historia han cumplido con los mandamientos. Y esos son Abraham, Moisés y Aarón. Eso es lo que cree la tradición judía. El joven creía que él podía hacer algo para alcanzar la vida eterna. Él creía que había cumplido los mandamientos. La tradición dice que él no lo había cumplido, porque solamente lo había cumplido estos 3 personajes, Abraham, Moisés y Aarón. A él decir esto, todo el que está ahí, me imagino yo que lo miró y dijo, pero espérate, se está comparando con los patriarcas, con el profeta con el mayor de los profetas, con el principal de los sumos sacerdotes. Pero ¿saben una cosa? Los dos están equivocados, tanto el joven como la tradición judía. Porque el único que ha cumplido la ley se llama Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Quien dice, yo he venido en Mateo, ahí en lo que es la porción del monte, del sermón del monte, yo no he venido a derogar, yo no he venido a destruir, ni a quitar, ni a abolir la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Y él sí la cumplió, porque él le fue fiel a Dios en todo. Él no faltó a ninguna de las leyes de Moisés, ni faltó a ninguna de las leyes de Dios. Abraham faltó a las leyes. Abraham mintió, Abraham pecó como hombre normal que es. Abraham violó el pacto que hizo con Dios. Moisés cometió errores también. Aarón también cometió errores. Si no recuerden, yo tiré el oro y las prendas y del fuego salió un becerro. O sea, todos violaron la ley, ninguno fue perfecto, solo Dios es perfecto. En Cristo fue el único que cumplió la ley. Él no cambió ni quitó la ley, no, Él cumplió la ley y punto. No hay más nadie capaz de cumplir la ley, solo Cristo la ha cumplido. Entonces, al hombre decirle esto a Jesús, de que él había cumplido la ley, dice en el capítulo 22, cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Muy bien, felicidades por tu esfuerzo desde pequeño de cumplir la ley, de ser un ejemplo para lo que es la sociedad, de serle fiel a tu familia, de no hablar mal de nadie, de no matar a nadie, de no decir mentiras, de respetar a tu pareja. Y creo que ahí nosotros vemos una escena muy parecida a lo que es nuestra vida y lo que vemos hoy en día. Llegó un momento en nuestra vida en el cual nosotros dijimos, somos buenos, nosotros no necesitamos más nada que seguir viviendo la vida de bondad que tenemos. Y muchas personas dicen, yo no he hecho ningún mal, porque yo no he matado, yo no robo, yo no engaño a nadie. Es decir, como vimos los 5 mandamientos, sus 3 puntos, yo respeto a mi familia, honro a mi familia y respeto a los demás. Yo soy una buena persona, yo no tengo que arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? Yo estoy bien. Esta es la posición del joven rico.
Esta es la posición de nosotros, fue la posición de muchos de nosotros y es la posición de muchos hoy en día. Creerse que son buenos. Creer que con tantos rezos, y eso va desde la Iglesia Católica a los musulmanes, incluso los mismos judíos, involucran esos rituales, que con tantos rezos o con o ir a un lugar como dicen los musulmanes, de hacer un viaje a lo que es la mezquita y orar allá y todo eso son puntos acumulativos para tú obtener la salvación y eso te hace una persona buena, merecedora de la vida eterna, cosa que no es para nada cierto a la luz de la Biblia. Tener paz con la familia, respetar todo esto, está bien, no está mal. La ley manda que sea así, Dios espera que seamos así. Pero la verdad es que nosotros no podremos cumplir esa ley si antes no hemos tenido fe. Eso está muy bien, le dijo Jesús, pero eso no es suficiente. Esos 5 mandamientos que te acabo de decir es uno de los puntos de la ley. Hay 4 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, que son necesarios cumplirse también. Y esos 4 mandamientos ya no es mi relación horizontal, sino mi relación, conocemos y llamamos vertical. Es mi relación con Dios, es la devoción a Dios, es la entrega absoluta a Dios, es desprenderme de todo lo que yo soy, de todo lo que yo tengo y solamente poner a Dios como primer lugar, no tener dioses delante de Él, no postrarse delante de ningún Dios, reconocer que Él es Dios, que Él es único, que Él es el soberano de nuestras vidas. Esos 4 mandamientos son básicos, son los primeros 4 de lo que es los 10 y enfocan hacia esa relación, hacia esa devoción del hombre hacia Dios. Y eso es lo que Jesús le dice a él. Muy bien, has cumplido todo eso, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo, deshazte de eso, líbrate de eso, que eso ya no sea un obstáculo en tu vida. Y ven, sígueme. Sígueme y demuestra que eres un cumplidor de la ley. Sígueme y demuestra que amas la ley, que has vivido la ley. Sígueme y demuestra que Dios es lo principal en tu vida. Sígueme y demuestra que ya has sido transformado y que eres una nueva criatura, que las cosas de este mundo no te interesan ni te importan, que ya tú has reconocido que eres un pecador, que por tus propios medios no te puedes salvar. Por eso ha decidido ir a donde el soberano Dios, a través de Jesús, para que Él te limpie de toda maldad y te haga su hijo. Sígueme, deja todo eso, olvídate de todo esto. Jesús nos lo dice, todavía hoy en día está el mismo llamado. Dejen todo y síganme. Sean fieles a mi llamado. Él sigue el relato de la historia que cuando escuchó esto, no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque llegó a la conclusión, recibió la respuesta que estaba pidiendo. Y la respuesta no le gustó. Su creencia de que estaba haciendo lo correcto, que estaba por el buen camino, el camino de que a través de su esfuerzo y del cumplimiento de la ley, él podría obtener la vida eterna, se demoró aquí, se derrumbó. Lo dejó solamente con un sentimiento, tristeza, porque amaba mucho lo que tenía mucho y lo quería. ¿Qué tanto tenemos? ¿Qué tanto tú tienes que lo quieres más que a Dios? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué te está obstaculizando tener una vida en plenitud que glorifique a Dios? ¿Qué es lo que amas? El rico tenía mucha riqueza y se entristeció porque dijo, no la puedo vender. Amo a mi familia más que a ti. Amo mi riqueza más que a ti. Amo a mis vecinos y a mis
con pueblano, más que a ti, no puedo salir de todo eso. Amo mi estatus social, no lo puedo abandonar. Amo mi trabajo, no lo puedo abandonar. ¿Recuerdan los 5 mandamientos, verdad? Jesús le está diciendo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y después, si no has cumplido el primero, difícilmente cumplas el segundo. Pero en el punto de vida eterna, el primero es la clave. La vida eterna se obtiene cuando amas a Dios sobre todas las cosas. Se fue triste, no dijo nada, llegó a la conclusión. Llegamos nosotros, recuerden que le dije, bueno, vamos a contestarnos nosotros al mismo tiempo que el joven rico. Llegamos a la conclusión de que la ley nos salva. Por la ley ninguno somos salvos. Lo que Jesús está llevándolo al punto de que Él decida, de que Él mismo entienda que está equivocado, porque tú conoces la ley. Ahora te voy a ayudar a interpretarla. Y comienza con el desarrollo. Jesús lo ayudó a entender la ley que Él decía conocer. Deja todo y sígueme. La ley tiene un propósito. Y el propósito de la ley nunca fue salvación. La salvación siempre ha sido por fe en Dios. Pablo dice enseña en Romanos 3:20 y en el capítulo 4, en sus primeros versos del 1 al 3, que Abraham, aquel que según la tradición judía, no la Biblia, según la tradición judía había cumplido toda la ley, que ese Abraham fue salvo no por lo que él hizo, sino porque creyó en Dios, y esa fe le fue contada para ser justificado. Por su fe, por creer en Dios, cuando Dios le dijo, miren, aquí el mismo llamado, 2 personajes diferentes. Uno dijo, yo lo cumplí todo, y la tradición dice solamente Abraham. Y si lo comparamos con Abraham, nos vamos a dar cuenta de que Abraham recibió el mismo llamado que él. Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de la tierra y de toda tu familia, de todo tu conocido, abandona todo esto y sígueme a donde yo te voy a llevar. Y Abraham obedeció. Jesús le dice al rico, deja todo y sígueme. El rico no obedeció. Abraham demostró fe, creer en Dios, depositó toda su confianza en Dios, le dio prioridad a Dios por encima de su familia, de su parentela, de todo lo que él tenía. Puso a Dios como primer lugar. Y por esa fe fue que Abraham fue declarado por Dios justo, no por las obras que hizo, porque si no, entonces Abraham podría jactarse de esas obras. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y la salvación, no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, que no es por obra para que ninguno se gloríe de ella. Cumplimos la ley cuando ya pertenecemos al reino. Nos motivamos a cumplir la ley, a enfocarnos en tratar de cumplir la ley, cuando ya pertenecemos al reino. Dijimos, cuando hemos hablado de la parábola, que la parábola siempre tiene el propósito de mostrar el reino de Dios y mostrar cómo deben de vivir los que pertenecen a ese reino. Usted vive en Estados Unidos, por un ejemplo de lo que es la ley. Allá en Estados Unidos, ¿usted cumple las leyes de República Dominicana? No. ¿Usted cumple las leyes de Estados Unidos? Si está en República Dominicana, cumple la ley de República Dominicana. Yo desde Estados Unidos no puedo decir, me aprendo toda la ley de República Dominicana y porque ya me sé toda la ley y estoy en Estados Unidos cumpliendo las leyes dominicanas, decir soy dominicano. El cumplir las leyes no me hacen dominicano. Hay otros requisitos. Ahora, vivir en República Dominicana sí me hace y me motiva a cumplir las leyes de República Dominicana o las leyes de cualquier país. El ser justificado por Dios, que es la primera obra de redención que tenemos en nuestra vida, es que nos motiva a amar esa ley que Dios ha plasmado en su palabra, a obedecerla y a seguirla. Mientras tanto, no, por ende, hermano, olvidemos, amigo, olvídate de creer que por
hacer buenas obras, por conocer toda la Biblia, por citar la Biblia, por estudiar la Biblia, eso te va a hacer merecedor de la vida eterna. No es verdad. No lo vas a conseguir. La salvación viene del Señor a través de su Hijo Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dejamos todo. Abraham dejó todo y le fue contado como por fe y fue justificado por eso. El joven rico no estaba dispuesto. Llegó a donde él quería. Jesús lo llevó donde Jesús quería llevarlo. El rico recibió la respuesta que quería. No, esa no era la que él quería. A él le gustó cuando le dijeron, ¿conocen los mandamientos? Sí, yo me lo sé. Bueno, ya estoy a un paso. Ya está ganado este asunto. Pero cuando vino de allá para acá, wow, se fue triste. Se fue triste porque amaba mucho lo que tenía. Se fue triste porque el error de creer que él podía hacer algo para alcanzar la vida eterna le fue aclarado de una manera muy dolorosa para él. Él quería la vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer el sacrificio que conlleva obtener la vida eterna. Se fue triste y muy posiblemente se fue a buscar otro camino, otro maestro que le dijera cómo alcanzar la vida eterna, diferente a la forma que Jesús se lo dijo. Un camino que él sí pudiera manejar, un camino, una opción que no significara tener que desprenderse de todo aquello que él ama. Quiero serle fiel a Dios, quiero la vida eterna. Si el amigo que estás aquí, que no ha obtenido la vida eterna, que no ha entregado tu vida a Dios, quiere obtener la vida eterna, tienes que amar más a Dios que todo, sobre todo, amor a Dios sobre todas las cosas. Reconocer tu condición, pedirle perdón, y Él será fiel y justo y te perdonará. Igual que Abraham, tú serás declarado justo, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Dice la canción, fue en aquella cruz donde me salvaste. Hay una canción, un himno que dice que el Señor, que vivo, Él nos amó, vivo Él demostró amor por nosotros y muerto nos salvó. Qué contraste, ¿verdad? En muerte me salva, sí, nos salvó en su muerte. Claro, no se quedó muerto, sino que resucitó. Pero nosotros los creyentes, sigue el desafío. Perteneces al reino, eres hijo de Dios. Tú sabes y entendiste tu condición hace tiempo. Estás en la iglesia, congregándote en la iglesia. Estás buscando ser cada día más un siervo que adore a Dios. Que Dios te pueda ver y te considere un buen adorador. Posiblemente hay cosas en tu vida que ese mensaje que tú le quieres mandar a Dios están siendo de obstáculo y no permiten que el mensaje llegue. Porque tu familia es tu familia. Resuelvo mi familia y después vamos a ver qué hacemos con las otras cosas. Tu trabajo, tu profesión, a lo que tú le dedicaste tantos años en la universidad para graduarte de una licenciatura, un doctorado, hiciste una maestría o todo lo que sea que haya hecho, ya eso hay que sacarle beneficio. Ya yo tengo ahora que esforzarme, dedicar todas las horas que sean posibles, trasnocharme, quemar neuronas, hacer lo que sea, beber vitaminas adicionales para mantenerme fuerte y poder trabajar 12 y 10 horas. Y todo lo que aparezca que represente progreso en mi vida, yo estoy dispuesto a hacerlo. Primero hago esto y lo demás vamos a ver cuando hay tiempo. Y en lo demás, muchas veces quien está incluido ahí es Dios. Tu familia no es lo primero en tu vida. Nuestra familia no es lo primero en nuestras vidas. Nuestro trabajo, nuestras profesiones no son lo primero. Nuestros amigos no son lo primero.
Nosotros mismos no somos lo primero en nuestra vida. Lo primero en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Si no está en ese primer lugar, tú estás teniendo un serio problema de adoración. Tú no estás siendo un verdadero adorador. Yo recuerdo que en la clase del jueves, el jueves pasado creo que fue, no recuerdo bien, de los muchachos, yo decía que el día del juicio a mí me gustaría que fuera que el atributo de la presencia de Dios, que Dios puede estar presente en todo, sea de manifiesto en ese juicio. Y que Dios esté en la mente de cada uno de nosotros y que no sea un juicio público, sino que Dios vaya haciendo, en mi mente, vaya trayéndome el juicio a mí, a usted y a cada uno sin que nadie se entere de lo que pasó conmigo. Que sea muy, muy individual así. Realmente no, público o no público, ¿verdad? Sería otro tema. Pero lo importante es que aunque sea privado, así, tan privado, tan íntimo, llegaremos a una conclusión similar a la del joven rico, de entender que no hemos sido los adoradores que Dios ha esperado que fuéramos, que le fallamos mucho, que nos equivocamos, que lo tuvimos a Él como una segunda opción en nuestra vida, que cantamos y decimos gloria a Dios cuando alguien dice Dios es el principal, es lo primero en nuestra vida, y decimos gloria a Dios y nos emocionamos y todo esto. Pero cuando somos confrontados como el joven rico, no le des prioridad a eso, dame prioridad a mí. Quizás nos quedemos sin palabras porque recordamos que no lo hemos hecho, y eso nos va a entristecer. Sabemos de la misericordia de Dios, que aún siendo pecadores, ¿verdad?, Él tiene misericordia para con nosotros. Pero hermano, la misericordia de Dios no quita nuestra responsabilidad. No quita tu responsabilidad ni la mía. Dios es soberano en la salvación, pero el hombre tiene su responsabilidad. Dios nos otorgó la salvación, pero producto de esa salvación conlleva a obras que reflejan que ya somos salvos. Todo el libro de Santiago es para demostrarnos eso. La fe que Pablo hace tanto énfasis, Santiago no la contradice, sino que la confirma. Y lo que dice es, confirma esa fe que tú has recibido en obras de bien. Y la primera obra de bien es una devoción absoluta, sin restricciones, a nuestro Dios, Señor y Salvador. Que esto sea lo que nos motive hasta este punto. Recordar cómo ese joven se fue triste porque amaba demasiado las otras cosas, porque no estaba dispuesto a cumplir los primeros 5 mandamientos de la ley, que se los resumimos en Dios soberano en mi vida, Dios primer lugar en mi vida. Se fue triste porque no recibió el Evangelio. El Evangelio trae alegría. ¿Conoces personas que están tristes porque no han recibido el Evangelio? Llévale la alegría. ¿Recuerdan la historia de Felipe y el eunuco? Cuando Felipe le explicó al eunuco y el eunuco entendió lo que estaba leyendo y el eunuco dio muestra de arrepentimiento y fue bautizado, dice el relato que el Espíritu se llevó a Felipe y el eunuco siguió feliz y contento. Se fue gozoso. El Evangelio trae gozo porque nos libra de la culpa, de la carga del pecado. Prediquemos el Evangelio. Tengamos a Dios en hechos en primer lugar en nuestras vidas y no tanto en palabras.